Ok, ya. Ya hemos visto la propulsión espacial y cohetería en satélites. Vamos a ver 10 subtemas diferentes según el capítulo 3 que está en nuestro guía. Ya hemos visto la introducción, qué cosa es propulsión espacial. También hemos visto los desafíos de la propulsión espacial, lo que tiene que hacer los cohetes en el espacio. Principio de conservación de momento. La tercera ley, donde nos dice que la acción y la reacción de cómo se comporta un cohete para que pueda salir despegado. También hemos visto la ecuación del momento lineal, que es la derivada del momento lineal con respecto al tiempo. Esa es la fuerza. Y también hemos visto que analogías pequeñas para poder entender, por ejemplo, globo inflado, cuando tú haces una fuerza, cuando el globo sale despegado. En cambio, manguera de jardín también cuando haces presión sobre la manguera, el agua sale más, con más fuerza. El patinador también cuando lanza una pelota en sentido contrario y, o sea, es como una acción-reacción. Eso es como se comporta un cohete. También vemos el empuje, digo que hemos visto el empuje del cohete, también hemos visto la fórmula, que es F igual a masa, o masa más, o sea, la masa másico con la velocidad inicial o sea, con los gases, con qué fuerza, con qué velocidad de los gases. También hemos visto que el momento de A es cero cuando está en el espacio, pero cuando no está en el espacio el cohete, esto todavía se mantiene. Esto de aquí se llama empuje de presión y esto de aquí se llama empuje de momento. Ya, el flujo másico es el m con su puntito. Y la velocidad de eyección se llama esta B. Y el área de la tobera es el AE, el A sub E y el PE y el PA son las presiones de salida y de ambiente. De salida es con lo que sale el gas y de ambiente es la presión del ambiente, o sea, de lo que, o sea, hay dos presiones, una presión que sale del mismo cohete y la presión del medio ambiente, o sea, del aire que encontramos, ese aire también, aunque no lo pensemos, igual crea una presión, o sea, con ambas presiones tenemos que restarlo. La presión de salida menos el presión de ambiente, para que salga una presión neta. Y esto lo restamos, pero la presión de ambiente en el espacio no hay. ¿Por qué? Porque en el espacio no hay aire. Ya. ¿Qué más vemos? Análisis del componente del empuje. Ahí ya hemos visto que un pequeño ejemplo de cuánta fuerza necesita cada motor de Starship. Necesita una gran cantidad de fuerza para que pueda salir despegado el cohete de Starship. Imagínate, de un solo motor creo que es 400.000 newtons, pero imagínate, él tiene creo que 18 toberas, de ahí pues tendrá más fuerza, empuje de presión, o sea, un cohete no es barato de hacer. Aquí vemos la tobera, ya les he explicado la tobera, esto es la garganta, la entrada, la salida. Acá es como les he dicho, la manguera, cuando hacen presión, sale con fuerza el agua. Ya, ¿qué más? La tobera es adaptada, o sea, la tobera es diferente para todo tipo de cohete. Por ejemplo, hay cohetes que pueden ir a otros planetas, otro cohete que puede ir a la Luna, o otro cohete que necesita una tobera que solo va a ir a la estación espacial. Va a depender de eso. En cambio, el cohete de Starship necesita una tobera más grande, porque él está hecho para ir a Marte. En cambio, las toberas más pequeñas necesitan para ir a estación espacial y así. La ecuación de cohete de Sobolsky, ya les he contado la historia del ingeniero, que aquí está su fórmula famosa, que es el cambio de velocidad, la velocidad de los gases por logaritmo natural de la masa inicial sobre la masa final. Masa inicial es cuando sin combustible, el cohete sin combustible, no, con combustible mejor digo, cuando el cohete está con combustible, pero masa final es cuando ya el cohete se queda sin combustible. La velocidad de los gases ya hemos visto aquí.
Ujú. Ya. Ya, ¿qué más les he dicho? Que Sobolski, pues él descubrió o sea, que descubrió que los cohetes podían ir a otros planetas. Pero ¿cómo lo hizo? No lo hizo así, haciendo un cohete, nada de eso. Él lo hizo con sus fórmulas. Con esta fórmula descubrió que los cohetes podían viajar a otros planetas, a otros lugares. Y pues cuando él murió, ya no supo que su ecuación valía, o sea, que su ecuación podía volverse realidad. Y cuando él murió, ya los cohetes de Alemania, mejor digo, de Estados Unidos, de Rusia, de la URSS, ya estaban utilizando sus fórmulas de él. O sea, con esta fórmula estaban guiándose para poder, hasta para que sus cohetes puedan salir, para que puedan viajar a otros planetas, para que puedan llevar cargas útiles a la estación espacial, etcétera. Y, y así, pues a Stokowski se le considera el padre de la astronáutica teórica. Ya, ya les he dicho el logaritmo. Aquí vemos cuando ya les he dicho la masa inicial, la masa final. Ejemplos, ejemplos de Tobolsky, vamos a ver. Ya, ya. Aquí vamos a ver un ejemplo. Listo. Ya les voy a dar otro ejemplo. Datos, masa inicial, digamos que tenga 500.000 kilogramos. Cuando más inicial es cuando tiene combustible y a la vez en la masa del cohete. Y masa final que tenga 50.000 kilogramos. La velocidad de los gases que sea 3.000 metros por segundo. Entonces reemplazamos a esta fórmula de aquí. Aquí, 3.000, que sea la velocidad de los gases, el logaritmo natural de masa inicial, que era 500.000 kilogramos, sobre 50.000 kilogramos de la masa final. Entonces sacamos un logaritmo y nos va a salir el cambio de velocidad va a ser 6,909 metros por segundo. Entonces, ¿qué significa eso? Que para llegar a órbita baja se necesitan 9,400 metros por segundo, un aproximado de 9,4 metros por segundo. Con ese cohete no alcanza. Necesitaría más etapas. O sea, por eso, con esta fórmula nomás vamos a modelar, o sea, vamos a ver el futuro de nuestro cohete, cómo podría funcionar, si como acá el ejemplo nos está dando, si tiene una masa inicial el cohete, digamos, nuestro cohete, digamos, pesa no sé tanto, digamos 30.000 kilogramos o 20.000 kilogramos en nuestro cohete, pero el combustible pesa más que el cohete, digamos que pese 300.000 y sumamos 500.000 kilogramos. La masa final, que sea solo del cohete, 50.000 kilogramos. Y la velocidad de los gases, la fuerza o sea, que la velocidad del gas de salida del cohete y también la velocidad o sea, con toda la velocidad de los gases, lo sacamos y nos va a salir 6,909 metros por segundo. O sea, significa que con esto, con el cohete no alcanza, necesitaría más etapas para que el cohete pueda salir despegado. Porque con esa velocidad, un cohete con una sola etapa no llega al espacio. Necesitamos más etapas. O sea, por ejemplo, una etapa que tenga esa misma velocidad, la otra etapa con otra velocidad, porque cada etapa tiene sus propias toberas. Y en esas toberas, pues lanza con esa fuerza hace que el cohete salga despegado. Si fuera una sola etapa, no alcanzaría para que el cohete salga al espacio. Pero si tenemos más etapas, el cohete más fácil va a salir. O sea, imagínense nomás, pues un cohete, lo partimos en tres o en dos, ya en tres mejor, lo partimos en tres. La parte de la punta es lo que sirve, porque ahí está la parte de la ojiva, la parte de la carga útil, ahí puede ir satélites, puede ir herramientas o comida para los astronautas. Y en cambio, la parte de abajo es la parte donde tiene que haber más toberas para que pueda, como digo, una tobera con más combustible para que pueda salir despegado el cohete. En cambio, en el medio, otra tobera necesitamos en el medio.
para que salga despegado, porque si utilizamos solo una etapa, el cohete no va a salir, tenemos que necesitar más etapas, pero va a depender de a dónde va a ir el cohete. Por ejemplo, el cohete que va a ir a la Luna va a tener cuatro etapas para ir a la Luna, porque si fueran pocas etapas no alcanzaría para que llegue a la Luna. O sea, llegaría hasta una cierta distancia. En cambio, necesitamos más etapas. Y entonces, ¿cómo vemos todas esas etapas, toda esa cosa? Vemos con la ecuación de Sobolsky. Con eso nomás podemos modelar si va a funcionar nuestro cohete. Aquí vamos a ver ejemplos. El concepto importante ahí es que el de los cohetes multietapa, la solución es que Sobolsky nunca da suficiente el cambio de velocidad en una sola etapa. La idea es simple, cuando una etapa se queda sin combustible, la descartas. Te deshaces del tanque vacío y los motores usados. Es como si mientras caminas fueras tirando la mochila cuando está vacía. Cada vez que tiras peso puedes ir más rápido. En el Falcon 9 de SpaceX tiene dos etapas. En el Saturno V, que ha ido a la Luna en 1969, tenía tres etapas. Y ya, pues depende de dónde va a ir. El Falcon 9, pues es de SpaceX, solo lanza satélites, por eso tiene solo dos etapas. En cambio, el Saturno V necesitaba tres etapas, pero su tobera sería más grande porque ha ido a la Luna. Ya, pues, pero el Artemis, el actual cohete que vaya a la Luna, tiene cuatro etapas. Y ya, los cohetes multietapas. Y ya ven, ya vamos a seguir. Los cohetes multietapas se usan precisamente porque con una sola etapa es muy difícil llegar a órbita. Al descartar la masa muerta de cada etapa vacía, el cohete puede acumular suficiente velocidad. El cálculo de cambio de velocidad para un cohete de dos etapas es simplemente la suma del cambio de velocidad de cada etapa, y eso es mucho más de lo que lograría una sola etapa con la misma masa total del combustible. Pues aquí vemos el gráfico. Aquí vemos que con más etapas el cohete puede salir más impulsado, o sea, puede llegar más lejos. Aquí vemos los comportamientos asintóticos, o sea, cuando hicimos la modelación se puede ver de esta manera. Yeah. Y ahora vamos a ver el impulso específico. El impulso específico es la medida en la que tan suficiente es un motor. La ecuación es esto de aquí. I con sub SP igual a F sobre masa másico con su puntito encima y por gravedad inicial, o G, ya digamos que es G con su sub o cero. Ya vamos a ver qué significa cada una. El resultado sale en segundos y la manera más fácil de entenderlo, el ISP te dice cuántos segundos puede ese motor generar. O sea, cuántos segundos puede, o sea, como dice su nombre, impulso específico. ¿Cuántos segundos puede ese motor generar un newton de empuje consumiendo 1 kilogramo de propelente? Mayor ISP significa que el motor es más eficiente. Mayor impulso significa que el motor es más eficiente. Con el mismo combustible puede ser más. A ver, aquí es exactamente como los kilogramos por litro de un carro. Si uno hace 20 kilómetros por litro y otro hace 10, el primero es el doble de eficiente. Con el mismo tanque llega el doble de lejos. Con los cohetes igual, si un motor tiene un impulso de 300 y otro tiene un impulso de 450, el segundo es mucho más eficiente. Con el mismo combustible puede dar mucho más velocidad al satélite. Yeah. Los valores típicos de impulso específico. Los rangos típicos según el tipo de propulsión. Los cohetes de combustible sólido, el impulso específico ronda de 180 y 260 segundos. Los más simples, los más confiables, pero los menos eficientes se usan en boosters y misiles. Cohetes de combustible líquido.
el impulso es 300 a 450 segundos. Los motores principales del Falcon 9, Ariadne, o por ejemplo, más complejos pero mucho más eficientes. O sea, son más complejos pero son más eficientes. En cambio, ya les he dado el otro cohete en combustible sólido, se necesitan menos propulsión específica. En cambio, en cohetes de combustible líquido se necesitan más impulso. Por ejemplo, en los Falcon 9 de SpaceX que lanza satélites, el Ariadne, hay diferentes empresas que así lanzan satélites, necesitan más impulso, pero así cuando necesitan más impulso son más eficientes. En cambio, como les he dicho, en los de sólidos, ¿cómo se llama? Los misiles, ellos necesitan poco impulso específico. La propulsión eléctrica, también vemos la propulsión eléctrica. Ahí, pues, el impulso específico va a ser mayor a 1000 segundos. Los motores iónicos llegan a 3000 segundos. O sea que eso ya es más eficiente que los demás, más eficiente que los combustibles líquidos, que los combustibles sólidos. ¿A qué se debe esto? Pero el empuje es minúsculo, o sea que el empuje no es mayor como el cohete de combustión sólido, porque ellos usan menos impulso específico, pero tienen mayor fuerza para salir. En cambio, los propulsión eléctrica, como los iónicos, motores iónicos que habrán escuchado, motores a plasma, esos de ahí necesitan más fuerza para salir. El empuje es pequeño, pero mayor impulso específico. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que estos cohetes que usan la propulsión eléctrica pueden ir a otros planetas fácilmente porque van a tener un impulso mayor, pero el empuje va a ser menor. El empuje ya, o sea, si haríamos un cohete híbrido, o sea, un cohete que tenga un cohete de combustible sólido y a la vez una propulsión eléctrica. Por eso están las etapas. O sea, para salir de aquí necesitaríamos un combustible sólido o un combustible líquido. Y cuando ya queremos ya salir a otros planetas, ya utilizaríamos la propulsión eléctrica. Pues hoy en día siguen ahí estudiando para ver con qué cohete puede llegar más rápido a otros planetas, porque nuestro objetivo es llegar a otros mundos, o sea, con mayor velocidad, porque ¿quién no quiere llegar a otro planeta antes que llegue nuestra vida final? Tenemos que hacerlo más rápido, pues con la IA más rápido vamos a llegar. Ya vamos a ver la relación entre el impulso específico y la velocidad de eyección. Ya. La relación es directa, o sea que la velocidad de eyección va a ser igual al impulso específico por la gravedad inicial. Ya ese G con su cero, sub cero, significa gravedad inicial. Ya. Ahí vamos a ver, digamos, un ejemplo con un impulso de 350 segundos. Lo reemplazamos de 350 por 9,81, porque la gravedad inicial es 9,81. Aquí en la Tierra es 9,81, como hemos visto en el capítulo 1. La gravedad es 9,81 en la Tierra. Y lo multiplicamos 350 por 9,81 y nos va a dar 3,434 metros por segundo. Y con un motor iónico de propulsión de 3000 segundos, impulso específico de 3000 segundos, y la velocidad de escape va a ser igual a 3000 por 9,81 y nos va a dar 29.430 metros por segundo, o sea, casi 30 kilómetros por segundo. Los motores iónicos inyectan gas a velocidades 10 veces mayores que los cohetes químicos. Por eso son tan eficientes para misiones de largo plazo, como ir a Marte o a asteroides. Por eso hoy en día las empresas como China
otra empresa también de calmas de Rusia, ya están empezando a utilizar los motores iónicos, o sea, los motores eléctricos, porque nos puede llegar, nos puede ayudar para llegar a planetas lejanos en poco tiempo, porque nos da más impulso, más eficiencia. En cambio, los cohetes de combustión sólido, líquido, esos pues todavía nos llegan, o sea, puede servir también, pero vamos a llegar en más tiempo, o sea, nos vamos a demorar más en llegar a otros planetas, pero eso sirve solo para salir del planeta Tierra. El combustible, o sea, el combustible motor sólido fue el inicio, luego nació el líquido y después ya estos de aquí, el eléctrico, y de allá pues vemos el motor iónico con rejillas, sin rejillas. Ya muchos científicos están investigando más cómo poder, y también hay otro nuclear también, pero más adelante vamos a verlo. Ya, tipos de propulsión, aquí vamos a ver. Tipo de sistemas de propulsión. Ya sabemos la teoría, ahora vamos a ver cómo se implementa en la práctica. Ya, la propulsión química es la más usada. Toda la era espacial se ha basado en ella. Los combustibles más comunes son tres. El RP-1 con oxígeno líquido, que es el que usa el Falcon 9. O sea, su combustible, el Falcon 9, se llama el RP-1. Es básicamente líquido, ellos utilizan SpaceX, se utiliza más líquido que el sólido. Es básicamente queroseno, o sea, querosene, ahora escucha querosene, muy purificado. El impulso específico es alrededor de 350 segundos. El hidrógeno líquido también, vamos a verlo, hidrógeno líquido con oxígeno líquido, o sea, la combinación de hidrógeno líquido con oxígeno líquido que se usa en el Space Shuttle. El impulso específico es de 450 segundos, o sea que es más eficiente que lo que usa el Falcon 9. Es el más eficiente en combustibles químicos, pero el hidrógeno líquido hay que mantenerlo a 253 grados, o sea que hay que mantenerla caliente. Es muy difícil de manejar, o sea que a pesar que tenga mucha eficiencia, es muy difícil de utilizarlo. En cambio, el de SpaceX tiene menos eficiencia porque es de 350 segundos, pero sí con eso es fácil de usar porque no tienes que estar ahí viendo con qué temperatura tiene que estar. En cambio, en el otro sí tienes que ver la temperatura porque es la combinación de hidrógeno líquido con oxígeno líquido. Y lo utiliza el Space Shuttle, o sea, la empresa de Space Shuttle. Ellos utilizan ese tipo de combustible. Y los propelentes hipergólicos, como la hidracina, estas se encierran solo cuando se juntan, sin necesidad de chispa. Son muy usados en los pequeños propulsores de control de actitud de satélites. Ya, pues en satélites se utiliza el propelente hipergólico. ¿Por qué? Porque se encienden solo sin necesidad de hacer una chispa. Ya, pues y por eso es muy fácil de usar en los satélites. Ya vamos a ver la propulsión eléctrica. Eso es lo que más me gusta a mí. A mí más me gusta la propulsión eléctrica. Yo también estuve estudiándolo mucho sobre los motores de plasma. Eso más me intriga más. A ver, voy a hablarles de qué cosa es la propulsión eléctrica. La propulsión eléctrica es la tecnología del futuro para satélites. En vez de quemar combustible, usa campos eléctricos para acelerar iones. Pues aquí encontramos iones, cationes. Iones es pues cuando tiene carga positiva, cationes negativa. Pero acá dice que para acelerar iones, átomos cargados a velocidades enormes. Las misiones notables son la Dawn de NASA, o sea, una de las misiones que se llamaba Dawn de NASA, que fue a orbitar el asteroide Vesta, o sea, el asteroide se llamaba Vesta, y luego el planeta enano Ceres, con motores iónicos de impulso específico de 3100 segundos. También la Yabusa de Japón, que recogió muestras de un asteroide, y los Starlink de SpaceX que usan motores HAL para mantenimiento de órbita. O sea que ya las empresas están utilizando la propulsión eléctrica. Ya quedó de atrás ya el sólido, líquido.
El problema siempre es el empuje. Son milinewtons, pero lo hacen durante meses o años sin parar. Esa es la constancia, los hace muy poderosos para ciertas misiones. Ya les he dicho que tiene poca fuerza para salir, ¿no? El impulso, pero tienen, o sea, que tienen, o sea, el empuje son milinewtons, pero permite que hagas trabajos con largo tiempo, por ejemplo, como de Starlink, que usan motores para mantenimiento de órbitas. Ahí necesitas más combustible, ¿no? Supuestamente, pero con la propulsión eléctrica lo haces más rápido. Ahora vamos a ver el motor iónico. Este también a mí me gusta mucho, el motor iónico. En esta diapositiva explica paso a paso cómo funciona un motor iónico. Primero, ionización, se usa xenón. O sea, xenón es un componente químico, los electrones bombardean los átomos de xenón y les arrancan un electrón, convirtiéndolos en iones con carga positiva. Todo acá utiliza química, ¿no? Los químicos pueden, o sea, todo químico utilizamos para hacer por ejemplo, acá nos dice, los electrones bombardean los átomos de xenón y les arrancan un electrón, convirtiéndolos en iones con carga positiva. El segundo, aceleración electrostática. Hay dos rejillas metálicas con una diferencia potencial de 1000 a 5000 voltios. Los iones positivos son atraídos y salen disparados a velocidades de 20 a 50 kilómetros por segundo. Y el tercero, la neutralización. Si solo salen iones positivos, el motor se carga negativamente y deja de funcionar. Pero por eso se inyecta un chorro de electrones que neutralizan el haz. Y el resultado es la altísima velocidad de eyección, muy bajo empuje y gran eficiencia. Necesitan entre 1 a 5 kilowatts de electricidad de los paneles solares. Yeah. O sea, todo eso es como funciona un motor iónico. Necesitamos hacer pruebas todavía para que pueda nuestro cohete funcionar en el espacio. Porque si no hacemos pruebas acá, no puede salir bien las cosas. Pero es más funcional este motor iónico, porque podemos llegar a otros planetas en menos tiempo, hacer trabajos duros, pesados en menos tiempo. Y lo que más me gusta de todo esto es la propulsión nuclear. ¿Por qué? Porque esta propulsión nuclear, vamos a poder llegar a otros planetas, digamos, a un planeta parecido al nuestro, porque según los astrónomos nos dicen que ya hay planetas parecidos a los nuestros, como casi 50 planetas parecidos en nuestra galaxia. Pero es difícil llegar a esos planetas. Tal vez ellos ya llegaron acá, con una tecnología que nosotros no entendemos, pero nosotros todavía nos falta llegar hasta allá para ver si de verdad hay personas como nosotros viviendo, pero necesitamos millones de años luz para poder llegar a esos planetas. ¿Y cómo podemos lograrlo? Hasta hoy en día no podemos hacerlo porque todavía no encontramos una solución para poder viajar a la velocidad de la luz. Habrán visto en las películas que sí se puede, que necesitamos 3 años luz, 2 años luz, y pues entonces la solución para mí, en mi punto de vista, es la propulsión nuclear. La propulsión nuclear tiene el mayor potencial para misiones tripuladas a Marte. O sea, hoy en día todavía están pensando utilizar la propulsión nuclear para Marte, pero todavía está en fase experimental. La idea, en vez de quemar combustible, para calentar el gas se usa un reactor nuclear. O sea, ya no va a ser quemar combustible, sino como antiguamente los carros de carbón, que lo quemabas el carbón, o sea, los trenes de carbón lo quemabas para calentar el gas y así pueda funcionar el tren. Igualito acá también seguíamos usando los cohetes, quemar el combustible para que pueda funcionar el cohete. Pero ahora ya no, ya está quedando atrás ya esto de aquí.
tenemos que utilizar un reactor nuclear, habrán escuchado un reactor nuclear. Ahora ya los países se están peleando diciendo quién es la persona que hace un reactor nuclear, pero acá en nuestro país creo que está prohibido, porque a veces los países más desarrollados nos dicen que tal vez cuando hagas un reactor nuclear hagas una bomba atómica y pues a veces nos ponen trabas y por eso hay otros países como por ejemplo la guerra que está ocurriendo hoy en día Irán pues ha hecho su propia bomba atómica y no le permiten hacer porque dice tal vez no puede hacer una guerra mundial o matar a la gente, pero ellos hacen su propia tecnología, pero el otro país que está diciendo que ¿por qué haces tú? Pero él sí puede hacer. No, eso está mal. Todo debe haber una equidad tecnológica para todos. No, nadie debe ser, nadie debe ser prohibido. Es como la Iglesia Católica que antiguamente prohibía a los científicos a hablar o hablar más sobre la ciencia al mundo y te mataban con la Santa Inquisición. Ahorita también está ocurriendo lo mismo. Otros países que niegan a otros países diciendo que tú no puedes tener tus bombas atómicas, que no, tú no puedes tener tu reactor nuclear, solo confórmate con lo que tienes, o sea, por ejemplo, ser comprador y nunca crear. Pues eso también está mal y no debemos quedarnos atrás, tenemos que seguir con esta tecnología, seguir, crear porque imagínense, qué tal alguien nos ataca de otros planetas? Digamos, vienen otras porque existe vida, ya se comprobó que existe vida. Antiguamente decían que solo éramos los únicos, hasta la misma religión decía que nosotros éramos los únicos, pero no. Tal vez o sea, digamos, alguien puede llegar de afuera y atacarnos o tal vez nuestro planeta estar en amenaza y con qué herramientas vamos a poder defendernos. Entonces, por eso es necesario las tecnologías, por ejemplo, los armamentos nucleares, todos esos de ahí. Aunque nos prohíban otros países, tenemos que hacerlo porque es para defendernos, no es para causar guerras. Ya, pues y aquí también es otro de los temas más controversiales, que es la propulsión nuclear. La propulsión nuclear tiene el mayor potencial para misiones tripuladas a Marte, pero todavía está en su fase experimental, o sea que todavía no se ha utilizado. Hasta hoy en día solo se ha utilizado los otros, motores iónicos, propulsión eléctrica. Propulsión nuclear todavía no, aunque dicen que sí se puede hacer. Sí se puede hacer. La idea es en vez de quemar combustible para calentar el gas, se usa reactor nuclear. El calor nuclear calienta hidrógeno líquido a temperaturas enormes, o sea, hidrógeno líquido lo calentamos a temperaturas enormes. Y ese hidrógeno calentado sale por la tobera a alta velocidad. Y ese resultado nos da un impulso específico de 850 a 1000 segundos, o sea, más eficiencia todavía que los demás. El doble que los mejores motores químicos, pero con un empuje alto. O sea, aparte que nos da una eficiencia mayor, también nos da un empuje mayor. O sea, ya doble de eficiente ya. La NASA lo probó en los años 60. Mira, la NASA desde los años 60 ya lo había probado con el proyecto NERVA. Funcionaba, pero en 1972 lo cancelaron. Eh, o sea que recién otros países recién están viendo esto, pero la NASA, Estados Unidos, ya lo tenía ya desde esas épocas. Y por algo nos quiere prohibir algo. No quiere que la ciencia avance en Estados Unidos, quiere que ellos nomás sean los mejores. Y por eso nosotros no debemos quedarnos atrás. La tecnología está avanzando, nosotros también tenemos que estar a la mano de ello, porque si no, nos quedamos atrás y vamos a ser igual que los abuelitos que tenemos que no saben manejar celular, vamos a estar así perdidos y vamos a ser fácil de manipular. En cambio, cuando nosotros estamos a la vanguardia de la tecnología, saber cómo funciona un robot, cómo funciona un cohete, cómo funciona un satélite, nadie nos va a sorprender. Ya, ¿qué más? También ahora están volviendo con el proyecto Draco. Hay un proyecto que se llama Draco. Si funciona, viajes a Marte de 3 a 4 meses se vuelven posibles. Y también escuché otra noticia de Rusia. Rusia también está empezando, va a utilizar, dice, la propulsión nuclear para llegar
A Marte también ahora los países están peleando también y quién llega primero a Marte. Y pues están estudiando esta propulsión nuclear para que si lleguen más rápido. Pero según las leyes internacionales o mundiales, nos dicen que no deben utilizar la propulsión nuclear porque contamina. ¿Pero dónde va a contaminar? El planeta Tierra no va a contaminar. Tal vez el espacio, pero el planeta Tierra no. El espacio es gigantesco, inmenso, infinito, y no va a pasar nada. Y por eso dicen que no, prohibido la propulsión nuclear. Pero nos va a llegar en menos tiempo a otros planetas. ¿Y cuál tiene más ventaja? Llegar a otros planetas y encontrar más tecnologías, encontrar cómo se comportan esos planetas, y es lo mismo que nuestro. Y ya, ¿qué más vamos a ver? Esta tabla, esta tabla lo resume todo lo que vimos. Es lo más importante del capítulo. Para lanzar desde la Tierra necesitan alto empuje, cohetes sólidos o líquidos. Para mantener órbita o misiones largas necesitan alto impulso específico. Propulsión eléctrica para Marte o espacio profundo. Máxima eficiencia y buen empuje. Propulsión nuclear en el futuro. Pero no debemos quedarnos atrás. También tenemos que utilizar la propulsión nuclear. No hay un sistema perfecto para todo. Cada misión elige la propulsión según sus necesidades y muchas veces se combinan. Como les he dicho, pueden haber varias etapas. Primera etapa, combustible sólido. Segunda etapa, combustible líquido. Tercera etapa, combustible eléctrico. Cuarta etapa, propulsión nuclear. Ya, podemos combinarlos. Entonces, no hay justificación para decir que no, que vamos a contaminar. ¿Pero dónde vamos a contaminar? El planeta Tierra no vamos a contaminar. Si tuvieran que diseñar una misión para llevar un satélite a la Luna y mantenerlo 10 años, ¿qué tipo de propulsión usarían para cada etapa? Pues ahí utilizaríamos la química para llegar a eléctrica, para llegar, y eléctrica para el mantenimiento orbital. O sea, química sería lo que hemos visto, ¿no? La propulsión sólida o líquida, pero eléctrica ya sería para hacer un mantenimiento orbital, o sea que necesitamos más tiempo en el espacio para hacer mantenimiento a nuestro satélite. Y entonces, cuando necesitamos más tiempo, necesitamos un combustible que dure todo ese tiempo. Entonces, ahí vamos a necesitar el combustible eléctrico. Pero si queremos llegar aparte de la Luna a otros planetas, podemos necesitar la propulsión nuclear. Base de vuelo de un cohete y relación de empuje y peso. En las fases de vuelo de un cohete, esto es lo que pasa desde que el cohete enciende hasta que llega a órbita. Este capítulo 3 es la parte más interesante. A ver, fases del vuelo espacial. Un lanzamiento tiene 6 fases bien definidas. Fase 1, el despegue. En el despegue, el cohete enciende todos sus motores. Los ingenieros verifican que todo funciona. Cuando el empuje supera el peso, el cohete sube. En la fase 2 es el ascenso atmosférico. El cohete atraviesa la atmósfera. Hay un momento crítico que se llama Max Q o Max Q, la máxima presión aerodinámica. Es cuando la combinación de velocidad y densidad del aire produce la mayor carga sobre el vehículo, o sea que el vehículo se vuelve más pesado y el cohete tiene que estar diseñado para soportar todo eso. Y la fase 3 se llama el MECO con mayúscula MECO, MECO, que en inglés significa Main Engine Cutoff. Los motores principales se apagan, el cohete ya va a la velocidad necesaria. Y la fase 4 es la separación de las etapas, mejor digo. La primera etapa se separa. Como les dije, la mayoría lo desechaba, pero hoy en día las empresas ya están haciendo que sea reutilizable. La primera etapa se separa. Esa masa muerta se descarta. La segunda etapa enciende sus motores. Pero antiguamente se descartaba, pero ahora ya lo reutilizan. La segunda etapa enciende sus motores. O sea, ya la segunda etapa ya para que siga volando el cohete. Enciende sus motores y con menos masa, pero ya va a tener menos masa porque ya la otra masa de la primera etapa ya salió y el cohete acelera más. Fase 5, inserción orbital. ¿Qué es la inserción orbital? Es un encendido final.
ajusta la velocidad para circularizar la órbita. Y la fase 6 ya es las maniobras orbitales. Ya en órbita se hacen los ajustes necesarios con propulsores pequeños de control. Pues la parte más difícil de un cohete es la parte cuando sale de la Tierra. Y en cambio, cuando ya está fuera de la Tierra, ya necesitamos poco combustible. Pero si queremos llegar lejos, necesitamos la propulsión eléctrica o propulsión nuclear. Ya, cada fase tiene sus propios desafíos de ingeniería. Ya, cada fase tiene, o sea, desafíos, o sea, no es tan fácil como pensábamos, o sea, es difícil. Por eso un gran logro es que un cohete salga de la Tierra. En el ascenso atmosférico, cargas aerodinámicas, cargas térmicas, el punto max Q, el cohete tiene que ser estructuralmente muy robusto, porque tiene que pasar todas esas etapas. Si el cohete tiene un agujero o una mala, digamos, los ingenieros no lo han hecho bien el cohete, se han olvidado de poner un tornillo, o tal vez si se ha desgastado con la salida de la Tierra, puede salir mal y el cohete no puede, o sea, está saliendo, pero luego ya se incendia el cohete. Y eso es penoso, ver a un cohete incendiarse, porque no solamente el cohete, sino también lo que lleva adentro. Eso ha pasado muchas veces en los satélites. Por ejemplo, hace poco en Brasil, Brasil tenía su propia agencia de cohetes, pero no sé por qué han contratado a la agencia de Japón para que pueda llevar sus satélites. Y pues lamentablemente el cohete no logró salir del planeta Tierra y pues ahí nomás se quemó. No, algo habrá habido o no habrán sabido controlar o algo, no se sabe cuál habrá sido la falla, porque a veces las empresas no revelan sus secretos, porque o sea, hay competencia entre empresas y por eso, y pues fue doloroso ver, o sea, un satélite también es difícil de hacer. Imagínate, todo tu trabajo irse en un cohete que no funciona. Y pues así, cada fase tiene sus propios desafíos de ingeniería. En el ascenso atmosférica, las cargas aerodinámicas, cargas térmicas, el punto más Q, el cohete tiene que ser estructuralmente muy robusto. En el espacio, la radiación cósmica también la afecta. El vacío extremo, los micrometeoritos, la basura espacial, todo eso de ahí el cohete tiene que soportar la radiación, a pesar que la radiación aquí no es lo mismo que aquí, afuera, porque aquí todavía nos está cubriendo la capa de ozono. En cambio, arriba, nada, no nos cubre nada, no nos protege nada. Y ahí pues directamente los rayos están llegando a las naves y eso ya es peligroso. Han visto que cada vez está haciendo más calor, la naturaleza ya está ya rebelándose contra nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos sabido cuidar nuestro planeta, no hemos contaminado más y pues por eso estamos viendo estos desastres naturales cada vez mayor y vamos a tener que acostumbrarnos, porque si no, y como dice la ley de que el más fuerte se va a salvar y el más débil tendrá que adaptarse, porque si no, va a morir. Y pues así, pues si tenemos que buscar nuevos planetas para poder vivir. Y entonces, por eso el cohete hoy en día ya pues o sea, cada vez más hace más calor, ya no hay protección, hay un campo electromagnético alrededor de la Tierra, eso también está protegiendo de las erupciones solares, pero eso también se está debilitando. Y por eso los cohetes también ya ahora ya sufren mayormente, ya no les protege casi también esa capa de electromagnetismo que cubre al planeta Tierra, ya no protege ya, y todo eso tienen que sufrir. Hasta los mismos astronautas que están en la estación espacial tienen que tener trajes especiales para poder salir o también para poder hallar, o sea, hoy en día ya es difícil ya
ir al espacio. Antiguamente todavía el sol no era tan fuerte como hoy en día. Y por todo ello, el cohete tiene que tener una estructura robusta, porque va a tener que sufrir radiación cósmica, el vacío extremo y los micrometeoritos. El punto importante es que el diseño del cohete tiene que equilibrar todas estas restricciones al mismo tiempo. No puedes optimizar para una sola fase sin afectar las otras. Ya. Aquí vamos a ver la condición del despegue. La relación de empuje y peso. Aquí vamos a ver la fórmula. Fuerza sobre masa por gravedad debe ser mayor o igual a 1. Mayor a 1, mejor digo. Si el empuje supera el peso, el cohete sube. Si no, no se mueve. El ejemplo de la diapositiva, aquí vamos a ver. Y aquí yo les voy a dar un ejemplo. El cohete de 500.000 kilogramos y 7.500.000 newtons de empuje. Ya digamos que el cohete pesa 500.000 kilogramos y un empuje de 7 millones, o sea, mayor que el peso del cohete. Peso lo multiplicamos, o sea, el peso va a ser igual a multiplicación de 500.000, el peso del cohete, por 9,81, que es la gravedad que hemos visto en la anterior. ¿Se acuerdan? ¿Dónde está? Aquí está. Aquí le multiplicamos masa por gravedad y nos va a salir 4.905.000 newtons. Y la relación va a ser T entre W, va a ser la división entre ambos, 7.500.000 sobre 4.905.000, y eso va a ser 1,53. Y 1,53 significa que el cohete tiene 53% más empuje de lo que necesita para levantar su propio peso. Los lanzadores modernos tienen entre 1,2 y 1,8. O sea que está bien ese cohete que tenga el peso de 500.000 y un empuje de 7 millones. Con eso es normal, el cohete puede salir despegando. Y aquí vamos a ver las implicaciones del T. Aquí está. Las implicaciones del T sobre W de 1,2. Vamos a ver dos. Como les he dicho, que con los lanzadores modernos tienen que tener un T sobre W entre 1,2 y 1,8. Entonces, ¿qué significa 1,2? En el Saturno 5 el ascenso es lento. O sea que en Saturno 5 que ha ido a la Luna, su ascenso es lento, menos carga aerodinámica, pero más tiempo en la gravedad, lo que gasta más combustible. En cambio, cuando es 1,5, como el Falcon 9, el ascenso es rápido. Sale antes de la atmósfera, pero mayor carga estructural. Todos tienen sus desventajas, a pesar que tienen ventajas, también tienen sus desventajas. Y el punto interesante, los lanzadores modernos optimizan el T sobre W durante el vuelo. Al inicio van al espacio, pero no van más despacio, pero no cargar la estructura. Cuando salen de la atmósfera, aumentan el empuje. Se adaptan a cada fase. O sea que esto de aquí tiene sus ventajas y desventajas. El 1,2 el ascenso es lento, el 1,5 el ascenso es rápido. Los cohetes modernos lo utilizan esto de aquí. Ya vamos a ver lo más bonito, las aplicaciones en ingeniería espacial. Ya. Vamos a ver, la teoría que vimos tiene aplicaciones directas. Diseño de lanzadores, seleccionar los motores correctos, configurar etapas, optimizar masa estructural, optimización de trayectorias, la transferencia de Hohmann para cambiar de órbita, los Gravity Assist para ganar velocidad usando la gravedad de otros planetas, cálculo del combustible con la ecuación de Przewalski. Calculan exactamente cuánto combustible necesita una misión antes de construir. Y la diapositiva nos dice que todo en perspectiva con las limitaciones físicas, el 80 al 90% de un cohete es combustible. Y eso
Eso no es falta de tecnología, es física fundamental que Chbosky estableció hace más de un siglo. La reutilización del Falcon 9 es la respuesta a este problema. Ya. Y aquí vemos las limitaciones, diseño de lanzadores, simulaciones, todo eso tenemos que hacer para que un cohete pueda volar. Su optimización de trayectoria, simulaciones, cálculos de combustible, diseño de lanzadores, la relación, la Falcon 9, Electron. Hay varias empresas de cohetes. Cada uno usa diferentes combustibles, utilizan diferentes propulsiones. Ya depende ya de quién quiere gastar menos. Ya. Un satélite, vamos a definir los satélites y CubeSats. ¿Qué es un satélite? Un satélite es cualquier objeto de órbita que orbita alrededor de un cuerpo celeste por fuerza gravitacional. Puede ser natural como la Luna o artificial diseñado por humanos. Los satélites artificiales tienen 4 funciones principales: las telecomunicaciones, la observación de la Tierra, la navegación con el GPS y la investigación científica. El dato de la diapositiva es que alrededor de 8.000 satélites han sido lanzados en total. Y esos son unos 3.000 siguen operativos. O sea que de 8.000, 3.000 siguen operativos. Y el resto pues son chatarra espacial. Órbitas de los satélites. Los satélites se clasifican por su órbita. Vamos a ver la primera órbita, que se llama Leo, que es la órbita baja terrestre, entre 160 a 2.000 kilómetros. Y el periodo es de 90 a 120 minutos. Aquí están la estación espacial, el telescopio Hubble y los Starlinks. La ventaja están cerca, señal rápida, las imágenes de alta resolución. La desventaja es que para cubrir toda la Tierra necesitas una constelación de muchos satélites. La otra es el MEO. La órbita, o sea, que significa órbita media, que va entre los 2.000 y 35.786 kilómetros. Aquí se encuentran ya los GPS, con 24 satélites distribuidos en 6 planos orbitales que cubren toda la Tierra. Y el GEO, que quiere decir geoestacionaria, órbita geoestacionaria, exactamente a 35.786 kilómetros. El periodo es exactamente de 24 horas. El satélite parece quieto en el cielo, por eso las antenas parabólicas de televisión no se mueven. Aquí están los satélites de televisión, de meteorología y comunicaciones. En la arquitectura de un satélite. Todo satélite tiene 2 partes. El bus o plataforma es la infraestructura, sistema de potencia con paneles solares y baterías, control de actitud para orientar el satélite, computadora de a bordo, comunicaciones, estructura. La carga útil es el instrumento científico, como cámaras, radares, transponders, espectrómetros. Típicamente el bus es de 60 a 80% de la masa y la carga útil es de 20 a 40%. Yeah. Y aquí vemos el control de actitud, la carga útil que llevan los satélites. También la diferencia entre CubeSats. Yeah. Los CubeSats con satélites son diferentes. Satélites son más pesados, más grandes. CubeSats son más pequeños y más baratos. Aquí vemos la historia que desde 1999 se realizó el primer CubeSat con la Universidad de Stanford. Y en 2010 ya pues los científicos ya todo se democratizó ya los CubeSats en todas partes, ya pueden hacerlo en las universidades, etcétera.
el costo es menos, la evolución de los de los CubeSats. Ya pues los CubeSats antiguamente habían sido de 10 por 10 por 10, o sea, alto, largo, como un cubo, como dice su nombre, CubeSats, pero después ya empezaron a hacerlo más largos y más anchos, y pues ya dependía ya de cada persona ya cómo hacer su CubeSat. Y pues ahí teníamos, dentro de los CubeSats encontramos igualmente como encontramos en los satélites, o sea, los mismos procesadores electrónicos, la memoria, software, todo es lo mismo, pero solamente que la carga es menor. O, por ejemplo, las cargas útiles pueden ser cámaras, sensores y pueden hacer misiones complejas. Ya. Ya entonces, todavía, ya. Ya, vamos a ver la construcción de un CubeSat con Arduino. Ya, primero vamos a ver la revolución de los CubeSats. Los CubeSats son como nanosatélites que le he dicho son más pequeños, que cambiaron el acceso al espacio. Les dije que nació en 1999 y la unidad básica es de 1, mide exactamente de 10 por 10 centímetros. En esa época la medida ese 1 litro de volumen, máximo de 1,3 kilogramos. ¿Y por qué son revolucionarios los CubeSats? Un satélite tradicional cuesta entre 100 a 400 millones de dólares. Y en cambio, un CubeSat puede costar entre 50.000 a 200.000 dólares. La diferencia es de 1.000 a 2.000 veces. Esto hizo posible que universidades, startups y países como el Perú puedan tener sus propios satélites. La evolución de los CubeSats es que desde uno, el original era de 10 por 10 centímetros y el estándar creció a 2U, a 3U, a 6U y 12U. El 1 era el 10 por 10 por 10. El 2U ya había evolucionado ya los CubeSats. La capacidad computacional también evolucionó. Los microcontroladores simples como el Arduino, hasta procesadores ARM de alta potencia e incluso Linux embebido en los modelos avanzados. O sea que ya no se utilizó ya Arduino, ya utilizaron otros tipos de placas más robustas que el Arduino, porque el Arduino solamente sirve para hacer pequeños proyectos, para hacer, ¿cómo decir? O sea, como tipo para experimentar, como un tipo de un juguete. En cambio, ya se hicieron placas más pesadas, o sea, más robustas, mejor digo, que puedan soportar más, ah, más componentes electrónicos, porque el Arduino es fácil de quemar, puede quemarse más rápidamente. Hay otras placas como el ARM, la otra placa, el SP32 también como el Arduino, pero el SP32 es mejor que el Arduino, pero hace poco ha salido un mejor Arduino que el antiguo Arduino. Y así, o sea, pero las placas siguen avanzando, pero para hacer un satélite, un CubeSat de verdad, sí necesitaríamos una placa más potente. Pero el Arduino también nos sirve, pero tiene poca, o sea, una vida menor. Ya entonces, el Arduino, ya. Vamos a construir un CubeSat con Arduino. ¿Cómo se construye un CubeSat con Arduino? Un CubeSat educativo con Arduino tiene 6 subsistemas. Vamos a ver la estructura, que es la estructura, sistemas de potencia, la computadora de a bordo, que es el Arduino. O sea, con el Arduino se le considera como una mini computadora, porque puedes programarlo. Una computadora se puede programar, entonces el Arduino también se puede programar. Sensores como el IMU o el MPU 6050. Ese es un sensor giroscopio que nos da datos de posición, velocidad, aceleración y también nos da temperatura. También comunicaciones como el módulo LoRa y el control de actitud. El Arduino es ideal para prototipos educativos por su bajo costo, entre 20 y 30 dólares. Aquí pues en Perú está como 30 soles, 40 soles un Arduino.
Y también el Nano, hay un Nano Arduino también, más pequeño que el Arduino convencional. Nano. ¿Por qué utilizamos el Nano? Porque es más fácil pesa menos y es fácil, puede entrar en cualquier parte. Pero, ¿cuál es la ventaja del Nano o el Mega? El Mega tiene más pines para poder colocar más cables, más cosas, pero el Nano también puede servir, lo podemos configurar con un protoboard y etcétera. Mm, pero los que recién están como si comenzando pueden utilizar un Arduino Uno, no es tan grande ni tan pequeño. Ya. También hay que ser honestos sobre las limitaciones. El Arduino Uno solo tiene 2 kilobytes de RAM y corre a 16 MHz. Eso limita lo que puedes hacer. Para un CubeSat de vuelo real se necesitan procesadores más potentes. Y a mí me pasó eso, pues haciendo mi propio CubeSat. Tuve que romperme la cabeza porque no me salía y tenía que hacer varias veces. Nada. Yo decía, ¿cuál es el error? ¿Es mío? ¿O el sensor? ¿O estos sensores están adulterados? ¿O el Arduino está mal? No sé, no sabía cuál estaba el error. Pero me di cuenta que el procesador no era suficiente y pues tenía que ya hacer mi segundo CubeSat, porque el primero solo fue, o sea, ya aprendía de lo que qué significa un CubeSat, cómo se puede hacer, qué significa. Y el segundo CubeSat ya voy a hacer ya con componentes más robustos y con motores más que son de satélites. Ya, entonces vamos a seguir. En esta diapositiva ya nos muestra el código para leer el sensor. Ya cambiamos el hardware, el MPU, bajo costo, como les dije. Ventaja educativa, cualquier persona lo puede hacer. Y vamos a ver el siguiente. Ya. En esta diapositiva nos muestra que el código para leer sensor MPU 6050. El sensor más importante del sistema de control de actitud. ¿Qué es control de actitud? Es el control o sea, que estabilización, que el satélite no pierda su control, o sea, que esté estable. Digamos que yo quiero que el satélite esté de costado y ahí nomás tiene que quedarse. A pesar si un asteroide lo mueve o una basura espacial lo mueve o la fuerza de algo lo mueve, tiene que volver a su posición inicial, que era de costado. Eso es control de actitud. Ya, ¿qué más podemos ver? Ya. Ya les he dicho el sensor más importante del sistema de control de actitud. O sea, ese giroscopio, el MPU 6050 o 6050, es el sensor más importante porque ahí te da la velocidad, la posición, la aceleración, y hasta la temperatura. También ya no necesitas poner un sensor de temperatura, ya tiene todo ya ese sensor. Y ya lo que te faltaría ya poner serían cámaras. ¿Qué más pondríamos? Sensor de estrellas. ¿Qué más? También la humedad, suelo, etcétera, ¿no? Humedad en el espacio. El gas, qué tipo de gases hay en el espacio. O tal vez no hay gas porque como no hay aire. Y también podemos poner varias cosas, pero lo que importa es el MPU 150. Si no, pues no tendríamos los datos del satélite. El código inicializa con la comunicación I2C, que es el protocolo de comunicación entre el Arduino y el sensor. Después del loop, o sea, vamos a tener con este código C++, ya habrán escuchado ya, habrán visto ya Arduino. El ingeniero les habrá enseñado en la anterior clase, en el capítulo 2. ¿Cómo se llama? El Arduino, el código Arduino tiene dos partes siempre. Siempre va a tener setup, loop. En setup solo damos la definición, definimos en qué pin o sea, definición, qué cosa vamos a poner en nuestro CubeSat. Y el loop, pues ya damos órdenes.
yo quiero que esto esté en tantos segundos, que esto prenda, que esto apague, que, o sea, ya le damos órdenes. Y el loop es un código ya que se repite, 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 repite. Si no lo ponemos en loop y lo ponemos en setup, solo una vez funciona y deja de funcionar. En cambio, en el loop se repite varias veces. Ya, pues acá vamos a ver aquí el código para el sensor de giroscopio. Acá vamos a poner include, MPU, 0 por 68. Hay otros sensores, giroscopios que trabajan con 0 por 69. Va a depender si tu sensor no lee con 0,68, lo cambias con 0 por 69. El voice tap, ahí decimos wire begin, o sea que trabaje, que empieza a trabajar con el cable. El serial begin 9600 baudios, o sea que inicialmente que trabaje con 9600, porque hay otros que trabajan con 150.000, otros con 90.000, pero esto es la mayoría que usa porque tiene menos memoria que usen, menos memoria usa esto de aquí. Transmisión MPU, 0 por 68, que escriba 0 y termina la transmisión. Y true, debemos saber leer los códigos Arduino. El boil loop ya nos está dando ya que, o sea, ¿qué cosa ya va a hacer? El transmisión MPU va a estar en el 6 verdadero y finaliza la transmisión falso. Si AX en la aceleración de AX es mucho menor que 8, va a leer, pero si es mucho menor que 8, también en Y también va a leer. AX mucho menor que 8 va a leer y el serial print nos va a decir, serial print es para que podamos imprimir el mensaje que queremos ver en la pantalla. En el monitor serial, ahí vamos a ver qué mensaje queremos que nuestro sensor giroscopio nos diga. Yo quiero que me dé la aceleración en X, en Y aquí todo esto de aquí nos está dando para un sensor MPU. También tengo un código más simple aquí una explicación del código. Ya. Para un sensor código aquí tengo, a ver, aquí les voy a hacer ver. Ahí. Está. Ya, aquí yo he utilizado esto de aquí. He probado si de verdad el giroscopio estaba funcionando. Tienes que hacer todavía pruebas porque si tú lo armas así, ya tu satélite, imagínate, algo no funciona y va a ser difícil ver cuál no funciona. Si el giroscopio, o el Arduino o el otro, pues tenemos que hacer paso por paso. Primero ver si el giroscopio funciona. Hacemos el código. Por ejemplo, yo lo utilicé el 115.200. ¿Por qué? Porque menos, o sea que solo estoy probando el giroscopio, no el cohete completo, para que me den los datos o sea, con mayor RAM, los datos te dan mejores, o sea, más rápido, con mejor resolución. Aquí vemos el error, transmisión, aquí también el serial print que les he enseñado. Acá excelente, está este MPU está bien, no es un clon. Pues hoy en día también hay componentes que no son de la misma de Italia. O sea, ya otros como China, ellos ya pues reciclan los tarjetas electrónicas y lo vuelven a hacer. Y te venden, pues a veces pueden hacerlo mal. Como los chinos lo hacen todo rápido, nosotros somos muy lentos, todavía no podemos fabricar los chips. Ellos en una lo hacen, no pierden tiempo, todo lo hacen rápido y por eso a veces haciendo rápido también lo hacen mal. Y por eso dicen, de seguro es de China, por eso está mal. Pero hay otros que sí son buenos.
Hay otros componentes que vienen de China que son buenos, otros que son malos. Vamos a tener que hacer pruebas si funcionan o no. Porque los que son originarios, porque Arduino es de Italia y no, países como Estados Unidos, pues hacen lento pero seguro, ¿no? Sus componentes electrónicos lo hacen mejor y pues ahí también es confiable, pero cuesta más. En cambio en China cuesta menos, puedes encontrarlo hasta en Temo. Ya, entonces acá le decimos configuración básica y haciendo esto nos va a dar los datos. Acá lo vemos en herramientas, lo vemos en monitor serie, pero como todavía no lo tengo conectado mi sensor giroscopio nos va a dar datos aquí, acá en monitor serie. Ya, después de hacer la prueba del giroscopio, vamos a ir. ¿Está ahí? Ya. Después de hacer la prueba con sensores, vamos a ir a el BMP. Ya, la siguiente muestran el código para el sensor de presión. O sea que este BMP es el sensor de presión, el sistema de telemetría con LORA y el control de actitud básico. El BMP 280 usa la librería de Adafruit. Aquí está Adafruit. Acá ven, acá dice Adafruit. Ese Adafruit eh, que simplifica mucho la lectura con pocas líneas. Obtienes temperaturas y presión. El sistema LORA transmite los datos de satélite a una estación en tierra a 915 MHz. El control de actitud implementa una lógica proporcional básica. Lee el error entre la orientación actual y la deseada y calcula una corrección proporcional. Es el primer paso hacia un controlador PID completo. La integración del sistema en el loop combina todo: leer IMU, leer temperatura, calcular control y enviar datos. Pues esto de aquí yo no lo he implementado a mi satélite porque todavía no ha ido al espacio. Todavía está acá. Acá nomás estoy utilizando el sensor giroscopio y esto de aquí. Esto ya es cuando el satélite ya todo está bien, ya puedes lanzar al espacio y esto te va a dar datos hacia Tierra. Vas a poder controlar desde tu computadora a tu satélite que está en el espacio. Es el mismo código acá, Adafruit, bla, 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 Adafruit. Ya ese es el código Arduino. Ya ustedes lo ven, serial print, todo es en programación. Ya lo demás sigue sistema de telemetría, como les dije, con LORA. Ya pues ahí también controlan la telemetría de nuestro satélite, qué información nos está dando el satélite. Con eso también lo implementamos al satélite. Cuando ya nuestro satélite funciona, ya podemos implementar todo esto, este código. Ya, ¿qué más? Después de eso, el control de actitud básico. Y el siguiente el siguiente capítulo, vamos a aprender a hacer control, los tipos de controles. El control básico, les voy adelantando, es el PID. Yo estoy utilizando eso de aquí. Yo utilicé mi primer CubeSat, que se llama el BA1. El control de actitud es el PID proporcional, integral, derivativo. Es el más básico, es el primer control que ha nacido. Después ya sigue control predictivo, control de modo deslizante, control extremal. Y hasta ustedes también pueden crear su propio control, como combinando PID, extremal, y ya ustedes ponen el nombre de su control. Y así. ¿Qué más? Integración del sistema completo. Ya, pues nosotros combinamos todos los códigos y en uno solo se va a unir los sensores, los sistemas, procesamiento de datos, vamos a controlar la actitud. ¿Qué es la actitud? Actitud es controlar la estabilidad del satélite para que no se vaya más allá. No sé, yo quiero que esté en una posición determinada, que esté parado, que esté de costado, echado.
Ya va a depender, ya, digamos, va a depender de dónde esté la antena del satélite, porque la antena tiene que guiarse hacia el planeta Tierra. Si no está guiado hacia el planeta Tierra, no vamos a obtener datos, pues nuestro objetivo de este satélite es observar la Tierra. Ahí podemos ver las estaciones meteorológicas, podemos ver los cultivos, cuándo va, o sea, también, ¿cómo se llaman? Diferentes cosas podemos ver con satélites, hasta vigilar a las personas. Todos los satélites hoy en día nos están vigilando. Aunque no sepamos, hasta estos satélites pueden traspasar los techos, pueden traspasar las paredes, pueden vernos. O sea, ya uno ya no puede ya tener ya privacidad. Todos los satélites nos están observando. ¿Y por qué? Porque, no sé, nos quieren controlar, no sé, etcétera. Y además con la guerra, todos esos países están vigilando a otros países para ver qué cosas están haciendo. Por eso también se han enterado de Irán que tiene su bomba nuclear con los satélites. Y con los satélites también pueden encontrar bases militares, secretos, etcétera. Pero hoy en día también China está haciendo un bloqueador de satélites, que la señal de satélite no llegue a su territorio, para que no se entere de sus secretos. Todas esas cosas hay pues en esta vida, en la tecnología de hoy en día. Y nosotros pues todavía ni conocemos ni podemos hacer nuestros propios satélites así a, gran cantidad, todavía nos falta. Pero lo bueno es que estamos comenzando, estamos empezando a hacer la práctica, estamos haciéndola. Eso es un gran paso. Y ya ser como SpaceX, que cada semana lanza 20 satélites. Y imagínate cuántos satélites hay en el espacio. Ya, entonces ya hemos visto ya el diseño, las aplicaciones, el control de actitud, PID, el proporcional integral derivativo. Aquí está el 0,5, la mayoría usa 0,5, 0, P proporcional, este es el proporcional. Ahí también falta el integral, el derivativo. Acá por integral, proporcional nomás sería proporcional el futuro, integral. Ya le vamos a explicar en la siguiente clase qué significa cada uno. ¿Qué más? Ya habíamos completado el sistema del diseño. Ya. Para cerrar la parte técnica, las consideraciones críticas del diseño. Consumo energético limitado. Mejor lo voy a aumentar porque... Y para cerrar la parte técnica, las consideraciones críticas del diseño. Estás... Diseño. Ahí. Ya. Las consideraciones críticas del diseño son el consumo energético, el consumo energético limitado. El sistema tiene que funcionar con poca energía que generan los pequeños paneles solares de 10 por 10 por 10. Protección contra radiación. En órbita real, la radiación puede corromper la memoria del microcontrolador. Se usan técnicas de software para detectar errores. La comunicación confiable. Los protocolos tienen que incluir detección y corrección de errores. Gestión térmica. En el espacio hay ciclos de temperatura extremos, de plena luz solar, a sombra de la Tierra. La temperatura puede cambiar 150 grados. Por eso las placas electrónicas hay mejores que el Arduino. El Arduino puede quemarse en el espacio fácilmente. Hay otras placas que pueden resistir, o también podemos hacer una estructura más fuerte que pueda proteger a nuestra placa electrónica, porque la placa electrónica es donde está toda la información. Es como el cerebro de un humano. Ahí tenemos que guardar todo. Si Arduino desaparece, el satélite ya no funciona, ya es chatarra. Por eso debemos ser, todas esas complicaciones tenemos que superar. La radiación térmica, todas esas cosas tenemos que superar, ver cómo hacer simulaciones, etcétera. Ya. Y entonces, como ya vimos la teoría del capítulo, ya entonces, ahora les quiero mostrar algo en concreto. Esto de aquí, le voy a mostrar mi CubeSat.
Ya, pero antes de terminar, voy a continuar aplicaciones de los CubeSat. Podemos hacerlo en colegios, en universidades. También, el resumen les voy a dar. Le hemos aprendido sobre la propulsión espacial, el sistema de propulsión, los satélites y los CubeSats. Dentro de propulsión espacial hemos visto la conservación del momento, el empuje de cohete, la ecuación de Przewalski, el impulso específico. Y los sistemas de propulsión hemos visto química, eléctrica, nuclear, y las fases de vuelo. Y en los satélites y CubeSats hemos visto sus órbitas, la arquitectura de un CubeSat, el CubeSat 1U que es 10 por 10 por 10 y el Arduino, como podríamos programar en Arduino para que funcionen estos satélites. Ya, entonces, gracias. Vamos a ver lo que yo estoy haciendo. Lo que ya hice el primero. Ahora voy a hacer el segundo CubeSat. Está, ya. Ya, este es el CubeSat construido. Ya. Ya vimos toda la teoría del capítulo. Ahora vamos a ver el CubeSat VA1, un prototipo de nanosatélite que desarrollé para Vía Automation SAC. La empresa que organiza este curso. No es una imagen de internet, es el prototipo físico que construí aquí en Ayacucho, Perú. Tiene una estructura de madera de 3 pisos, 11 centímetros de diámetro, 23,5 centímetros de altura. En el primer piso hay espacio para carga útil. En el segundo piso están las ruedas de reacción, 3 motores brushless en orientación ortogonal, uno por cada eje. Y en el tercer piso están el Arduino Uno y el sensor MPU 6050. Las ruedas de reacción funcionan con el principio que vimos hoy, conservación del momento angular. Si el motor gira en una dirección, el satélite rota en la dirección opuesta. Sin propelente, solo electricidad. El sistema de control implementa un algoritmo PID, el control PID que les he hablado, para los 3 ejes. El MPU 6050 mide la velocidad angular en los grados por segundo. Cuando el satélite se perturba, o sea, si hay algo que está cambiando su actitud mejor digo, el controlador uh, el controlador detecta la rotación y envía correcciones automáticamente a los motores para estabilizarlo. Los resultados muestran que en reposo el sistema registra 0 grados por segundo en los 3 ejes. Con error 0, los motores reciben exactamente el punto neutro y no giran. Cuando aplica una perturbación manual, detecta velocidades de hasta 40 grados por segundo y genera correcciones automáticas de hasta 400 microsegundos en la señal PWM. Esto es ingeniería real, es el primer paso del desarrollo del satélite de Vía Automation y todo lo que vimos hoy, las ecuaciones de propulsión de los satélites, los CubeSats, el Arduino, el PID, está aplicado en este prototipo. Ya pues aquí, ¿cómo se llama? Aquí están los componentes, estos son los motores. Este es el sensor giroscopio. Aquí está el control PID que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Por qué 3 motores brushless? Porque el primero es X, Y, Z. Ya. Aquí vemos el sensor giroscopio, que MPU 6050, los SCs que funcionan con el motor brushless. Aquí está la modelación en GLAB. Aquí nos vemos que está tratando de llegar a su punto inicial. Significa que está bien. Acá también igualito en el eje Y, también está llegando al punto inicial. Significa que hay estabilidad, que significa que está viendo estabilidad. Cuando lo hago manualmente, acá también, simulación en GLAB. Variaciones, ya, el código, aquí está el código. Aquí está otra de las simulaciones, por ejemplo, aquí. Aquí tiene que estar así, en su modo de reposo es así, pero cuando hay perturbación así empieza a haber picos, pero luego cuando ya deja de haber movimiento, llega a su modo normal. Y así, este es el código de Arduino.
el código de Scilab para la simulación, para ver si de verdad está funcionando. Y eso sería todo. Entonces vamos a ver el resumen que vamos a hacer la siguiente. Para cerrar el resumen de lo más importante del capítulo 3, 1. Los cohetes se mueven en el vacío por conservación del momento. Expulsan masa en una dirección y van en la opuesta, sin necesidad nada externo. 2. La ecuación de Chomsky, que es cambio de velocidad, velocidad de escape, logaritmo natural de masa inicial sobre masa final, define cuánto puede acelerar un cohete. Por la naturaleza logarítmica, el 85 a 90 de la masa es combustible. 3. El impulso específico mide la eficiencia. Sólidos 260 segundos, líquido 450 segundos, eléctricos más de 1000 segundos. 4. Un CubeSat 1 mide 10 por 10 por 10 centímetros y pesa 1,33 kilogramos. Puede costar desde $50,000. Con Arduino y sensores básicos ya tienes un sistema funcional. La próxima clase veremos el capítulo 4, donde vamos a hablar sobre control y estabilidad de vehículos especiales. Ahí veremos los ángulos de Euler, los cuaterniones y los controladores PID aplicados a satélites reales. Y pues esto sería. Muchas gracias a todos por prestar atención. Nos vemos el día, ¿qué día nos toca? El día sábado a las 2 de la tarde. ¿Alguna pregunta? No, Miss. Ya, entonces, cualquier pregunta que tengan dudas, pueden hacerlo en el grupo. En el grupo toda la semana va a estar abierto para que pueda responder las preguntas. Entonces, ya, pues eso sería todo. Gracias por prestar atención y nos vemos en la siguiente clase.